Expliques un poquito, ¿no? En qué consiste esa disputa, ¿no? Entre estas dos grandes fuerzas que mencionás. ¿Por qué se denominan así cada una de estas fuerzas? ¿Qué sentido tiene en el término de poder mencionarlas como la mencionás, como lo menciona Lucas, ¿no? Para poder entender un poquito más esas claves, ¿no? Y no verlo solamente como esta contradicción Estados Unidos-China, que es lo que comúnmente se ve cuando uno lee a otros especialistas o se mete en el campo académico y quizás muchas veces esos análisis están, si se quiere, en un plano mucho más superfluo. Sí, a ver, no soy autor, digamos, es parte de la síntesis de un debate y lo que nos está pasando ahora, no te me achiques compañera, ¿tá? De poner la carompa. Eso es, digamos, es por jetón, nos pasa y te empezó a pasar, así que bienvenido sea. Para mí es importante entender que en líneas generales todas estas discusiones de política internacional quedan atados a los dos lentes de las clases dominantes, ¿no? Y de los sectores dominantes también, por supuesto, en la academia, ¿no? La historia de las ideas dominantes es la historia de las clases dominantes. Y cuando uno habla de política internacional y análisis de política internacional, generalmente caes en dos posiciones. La del idealismo o incluso institucionalismo, ¿m? Que estudia las instituciones internacionales y habla de Naciones Unidas y de el sistema internacional y el pacto de Bretton Woods y cómo funcionan las instituciones, y que es muy idealista porque pretende que la discusión sea si las instituciones funcionaran bien, no tendríamos tanta guerra y conflictos en el mundo, ¿viste? Y la otra es la mirada realista, ¿no? Que es la mirada más clásica norteamericana, que es la mirada probablemente dominante, que es la mirada del realismo, ¿no? De la mirada descarnada del poder, ¿viste? Y prevalecen los intereses y esos intereses se manifiestan, se expresan en los estados y en las políticas de los estados, ¿no? Esa es la mirada de Kissinger, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es la mirada realista de Kissinger, que tiene lecturas muy importantes, ¿no? Pero lo que encubren ambas miradas son los intereses de los sectores populares, ¿sí? ¿Qué pasa con los pueblos del mundo, ¿no? Entonces nosotros ahí incorporamos la perspectiva crítica, la perspectiva del materialismo histórico dialéctico, y tamizamos la política internacional leyendo críticamente la realidad, leyendo las luchas de clases, leyendo las luchas hacia el interior de los sectores dominantes, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar la realidad de esa manera, nos tenemos que acordar de la filosofía marxista y desde la filosofía particularmente de Mao y su lectura de las contradicciones, ¿no? Sobre las contradicciones, ¿no? Y entonces Mao dice que en la puja de los sectores dominantes, con los sectores excluidos, no hay un solo sector dominante, ¿no? Sino que hay alianzas, ¿no? Y fuerzas sociales, como recién vos decías, Betty, ¿no? Y siempre en las contradicciones, siempre hay una contradicción primera, que es la contradicción hacia el interior de los sectores dominantes, ¿no? Y esa contradicción primera es la que nosotros denominamos, contradicción principal por primera, como la contradicción del G2, ¿no? Como dos grandes fuerzas sociales, económicas, políticas, institucionales, militares, tecnológicas, financieras del mundo, ¿sí? Que son dos grandes alianzas esas fuerzas, ¿no? Y que son dos alianzas cuyas dimensiones dominantes, cuyos polos dominantes se expresan institucionalmente en lo que es Estados Unidos y el viejo imperialismo más de origen angloamericano y el emergente, ¿sí? De las fuerzas chinas y lo que expresa, ¿no? Más allá de si que hay después discusiones que daremos en otros neurones rebeldes, en otros finisterres, sobre qué es China, ¿no? Pero hay un polo económico, político, institucional, tecnológico, financiero, militar, distinto. Y que son esas dos fuerzas las que están pujando por resolver la crisis, por ordenar el mundo de la pospandemia, por dominar, en términos de Joe Biden, el siglo XXI, ¿no? Por dominar
y ser los dominantes y conducir el mundo de esta nueva fase, ¿no? Así como los Estados Unidos y el imperialismo angloamericano condujo la fase del capitalismo desde la segunda posguerra, digamos, desde la edad de oro del capitalismo, y sobre todo además condujo también desde el momento neoliberal, desde las fines de la década del 60 y principios de la década del 70, bueno, hoy se está discutiendo quién conduce este mundo de la pospandemia, este mundo del cambio de fase del capitalismo. Entonces, para nosotros hay que leerlo desde ahí, hay que leer esa contradicción principal y también, por supuesto, leer eso desde los pueblos, ¿no? Leer eso desde la contradicción fundamental de la sociedad capitalista, que es la contradicción entre la clase capitalista, transnacionalizada y digital, decimos nosotros, y los sectores populares, las clases subalternas, los sectores del campo del pueblo, ¿no? Ahí está nuestra lectura y por eso insistimos tanto en esta idea del G2 y no mirar desde la lógica realista una discusión de estados, ¿no? Porque estas fuerzas trascienden estados, los subsumen, por supuesto. Digo, no es menor quién gobierna la Casa Blanca o quién gobierna, si es Xi Jinping el que ocupa, o Hu Jintao quien ocupa la sede del gobierno, que se me fue. ¿Cómo es? La sede del gobierno chino en Pekín. Alguien me tiene que... San Google, búsquelo, que es la ciudad, no me acuerdo, bueno, que es la sede del gobierno de la República Popular de China. Entonces no es menor eso. Ahora, no podemos ordenar nuestra mirada solo desde la lógica realista de una discusión entre estados o una discusión incluso entre fuerzas armadas. No, es una discusión en esos términos, pero también financiera, tecnológica, ¿no? Digital. Ese es el esfuerzo, ¿no? Y bueno, en ese marco, mi amiga Betty, una sola ¿qué queremos expresar? ¿Qué queremos? ¿Qué me olvidé? Pues ya me... No, perfecto, perfecto. Yo estoy mirando también el chat, así que si quieren ir comentando o mandándonos mensajes, nos van diciendo. Me parece que pudiste ahí expresar lo que significa la contradicción. Creo que eso tenemos que seguir trabajándolo. Son quizás discusiones teóricas muy apasionantes, pero que no tienen que quedar adentro relegadas, digamos, a cubículos o anfiteatros, sino que tienen que ser discutidas desde el barro, digamos, desde los sectores populares, que podamos entenderlo, que podamos comprender qué significa, digamos, que los estados estén cada vez más subordinados o si se quiere, sometidos a estos grandes poderes a nivel global, ¿no? Que es un poco lo que en las teorías quizás del sistema mundo, ¿no? Que empiezan a salir en los 80, por ahí, se empieza como a problematizar, ¿no? Y a empezar a ver que, bueno, ojo, cuando el mundo o el sistema entra en la fase transnacional, empiezan a haber también otros indicadores, ¿no? Que tenemos que observar para poder ver cuáles son esas relaciones de poder que permanentemente están en puja, ¿no? Uh-huh. Y creo que también eso es importante porque a veces, incluso, ¿no? Ustedes, Pili, ¿no? Habla de la nueva aristocracia financiera, tecnológica, global. Me gustaría que pudieses comentar un poquito a qué hace referencia ese concepto, que es un concepto revelador, porque cuando uno lee estas revistas donde se habla de los 10 hombres más ricos del mundo, ¿no? Lo observamos quizás desde un lugar muy como farandulero casi, ¿no? Tal cual. Entonces no se observa realmente que en esos pequeños sectores, ¿no? Que ese sector cada vez es más chico, que se están matando al interior, ¿no? De estos nuevos ricos, digamos. Quiero saber a qué sectores representan, qué intereses representan. Hoy estamos casi en una lucha en jaula, que parece que va a ser en Roma, ¿no? Entre el dueño de Tesla, Elon Musk,
y después Zuckerberg, ¿no? Que pareciera, uno cuando habla de estos sectores dice, no, es lo nuevo, son las perspectivas futuristas, ¿no? Tal Es cual. el nuevo mundo, no sé qué, y de repente nos hablan de que quieren luchar en el Coliseo como si estuviésemos en el medioevo, ¿no? O sea, es una locura. Pero fijémonos también al punto al que nos quieren llevar en las discusiones y Tal que no cual. observemos que también esos sectores están siendo parte de estas discusiones hacia donde está yendo el mundo y que quizás cuando nos detenemos solo a observar los ejércitos regulares o cómo los estados se recuperan después de la pandemia, no observamos también estos sectores que tienen una incidencia crucial para los destinos, que están discutiendo la nueva gobernanza global desde sus lugares, desde sus usinas de pensamiento como el Foro Económico de Davos, ¿no? Perdón, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Digo, estos sectores también son parte de la discusión